Mediante este video vamos a hacer las modificaciones a la fuente ATX y así conseguir en su salida de 12 voltios una salida estabilizada. Para eso vamos a hacer uso de eh, el regulador PWM TL494 que ya está incorporado en las fuentes de PC AT y ATX. En este caso vamos a ver una ATX. Esta es la fuente ATX que vamos a modificar, ¿no? Vamos a ver y ubicar el PWM TL494 que en la placa está en esta zona. Ese es el regulador de voltaje PWM, ¿no? Vamos a ubicar el pin 1 para hacer las modificaciones de estabilizamos el voltaje 12 voltios, lo vamos a subir en 1 voltio, ¿no? Estas fuentes ATX poseen un voltaje estabilizado solamente en 5 voltios, más vamos a hacer el cambio entonces para estabilizar el voltaje de 12 voltios y levantar por lo menos en 1 voltio o un poco menos y dejar un voltaje estabilizado. El pin 1 lo tenemos aquí, este es el pin 1. Vamos a leer el voltaje de referencia que está llegando al pin 1. Entonces conectamos el voltímetro, ¿no? Ya está conectado aquí a masa, ¿no? Estamos conectando a masa y vamos a leer. Entonces encendemos y leemos el voltaje de referencia. Hay un voltaje de referencia de 4.79, 4.8. Este es el data chip del PWM TL494. En el pin 1 y el pin 2 tenemos los voltajes de referencia, como tenemos aquí. En el pin 1 y pin 2 tenemos los voltajes de referencia y hemos tomado la medida de 4.8, por lo tanto lo vamos 4.8 voltios va a ser el voltaje de referencia en el divisor de tensión que vamos a hacer para alimentar nuevamente el pin 1, pero ya con referencia del 12 voltios, ¿no? Entonces hacemos el cálculo siguiente. El voltaje de referencia que hemos conseguido en el pin 1 es 4.8, por lo tanto vamos a alimentar con ese voltaje al pin 1. Con ese voltaje de referencia y aplicando la ley de Ohm para el divisor de tensión, vamos a tener esta siguiente ecuación, ¿no? Y vamos a resolver, vamos a obtener la resistencia que debemos de colocar, que es de 4331.25, por lo tanto esa es la resistencia que vamos a colocar acá en el divisor de tensión, ¿no? Y obviamente vamos a buscar una que sea comercial, una de 4K o una de 4.2, dependiendo. Vamos a hacer los ensayos con esos valores de resistencia. Volteando la placa vemos el pin 1 que está alimentado en esta pista, por lo tanto procedemos a deshacernos de esta pista para luego alimentarlo mediante el divisor de tensión que tenemos. Entonces procedemos a lijar y deshacernos de esta pista. Una vez que he desconectado el pin 1 de su alimentación de la pista, conectamos y he soldado este cable que va justamente al divisor de tensión, a este divisor de tensión, ¿no? Y ya entonces lo siguiente es hacer el montaje final. Acá tenemos el divisor de voltaje, ¿no? Que lo he colocado al lado del cooler, del ventilador de la fuente, ¿no? Aquí va este cable, que es el punto medio del divisor de tensión, va al pin 1 por debajo de la placa, y estos dos cables externos van al cable amarillo 12 voltios y al cable masa, el cable negro masa. Una vez conectado, ¿no? Y haber eliminado los demás cables, solamente me quedo con una sola
unos cuantos amarillos de 12 voltios y unos de masa, y obviamente también el cable en verde, que es el que me da el encendido, ¿no? Y le he colocado un switch para que sea de fácil el encendido. Solamente me falta que le ponga el chasis y hacer el ensayo, la prueba final. Aquí tenemos la fuente ATX ya ensamblada con el chasis. Vamos a hacer la prueba de la alimentación y entonces lo encendemos. Damos un encendido y vemos que nos indica 12.2. Esta fuente está botando 11.6, ahora nos está botando 12.2. Las fuentes de PC normalmente indican 12 voltios, pero no botan 12 voltios, botan 11.8, 11.6, en este caso estaba botando 12.6, por lo tanto ya la realimentación ya funciona, pues nos hemos levantado hasta 12.2 de voltaje estabilizado. Entonces con eso vamos a alimentar al panel de LED y ese es el siguiente ensayo.